6 años trabajando en Industrias Ramírez como coordinadora de logística. 6 años escuchando a mi hermano mayor, Javier, presumir que él era el verdadero talento de la familia. 6 años viendo a mi cuñada, Andrea, ascender meteóricamente en marketing mientras yo permanecía estancada en el mismo cubículo sin ventanas del tercer piso. El proyecto Brasil se está demorando, comentó mi supervisor durante la reunión semanal del departamento. Necesitamos acelerar la coordinación aduanal. Levanté la mano. Investigué nuevas rutas de importación. Podríamos reducir costos un 23% y tiempos de entrega a la mitad usando el puerto de Santos en lugar de Río. Andrea, sentada al otro lado de la mesa con su título de directora de marketing estratégico bordado metafóricamente en su traje de diseñador, soltó una risita. Valeria siempre con sus ideas de operaciones básicas. Déjale la estrategia a quienes estudiamos en universidades serias. Mi hermano Javier, gerente senior de desarrollo de negocios, agregó sin levantar la vista de su teléfono. Andrea tiene razón. Tú enfócate en mover cajas, hermanita. Nosotros nos encargamos de las decisiones importantes. El supervisor carraspeó incómodo pero no dijo nada. Era el patrón, mi familia política dominaba las conversaciones, y el resto del equipo había aprendido que contradecirlos era arriesgar su futuro en la empresa. Esa tarde, mientras organizaba manifiestos de carga en mi cubículo, escuché voces en la sala de junta cercana. Andrea y Javier hablaban con otros gerentes. Es embarazoso tener a Valeria aquí, decía Andrea. La hermana del gerente senior atascada en logística. ¿Qué dirán los clientes? Papá insiste en mantenerla, respondió Javier. Ya sabes cómo es con su mentalidad anticuada de que la familia debe trabajar junta. Pero entre tú y yo, no tiene el talento para más. Mi padre. Hablaban de mi padre. Apreté los puños, sintiendo la quemazón familiar de humillación mezclada con impotencia. Lo que no sabían era que esas ideas de operaciones básicas que tanto despreciaban habían salvado a la empresa 18 millones de pesos el año anterior. Que mis rutas optimizadas permitieron cumplir contratos que otros departamentos consideraban imposibles. Que el director de operaciones corporativas me enviaba correos privados elogiando mi trabajo. Pero en las reuniones públicas, mi familia se llevaba el crédito. Y yo guardaba silencio, porque ¿qué caso tenía pelear? Javier era el heredero obvio. Andrea, su esposa brillante. Yo era apenas la hija que estudió en universidad pública en lugar de privada, que eligió logística en lugar de finanzas o marketing. La vergüenza del departamento, susurraba Andrea cuando pasaba junto a mi cubículo. Lo suficientemente bajo para que otros no escucharan claramente, lo suficientemente alto para que yo nunca olvidara mi lugar. Parte 2. El Comité Ejecutivo Extraordinario. La convocatoria llegó un martes por la tarde, reunión de Comité Ejecutivo Extraordinario. Asistencia obligatoria para todos los niveles gerenciales y superiores. Jueves 10 de la mañana. Presidirá Eduardo Ramírez, presidente y fundador. Mi padre. Eduardo Ramírez raramente asistía a reuniones operativas desde que se semi-retiró 3 años atrás, dejando al CEO actual manejar el día a día. Su aparición significaba decisiones mayúsculas. Finalmente van a anunciar al sucesor, dijo Javier esa noche en la cena familiar obligatoria que mamá organizaba cada semana. El CEO actual se retira en 6 meses. Papá tiene que nombrar al próximo. Andrea le apretó la mano, radiante. Javier ha trabajado tan duro por esto. 38 años, el heredero natural. Mamá me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Y tú, Valeria? ¿Te invitaron a la reunión? No soy nivel gerencial, respondí cortando mi pollo. Exacto, intervino Javier. Es una reunión ejecutiva. Valeria puede ver el resumen después en el correo general para empleados. Pero el miércoles por la mañana, recibí un correo directo de la asistente ejecutiva de papá, Valeria Ramírez. El presidente requiere su asistencia a la reunión del comité ejecutivo mañana. Primera fila, asiento reservado. Puntualidad crítica. Primera fila. Asiento reservado. Llegué al salón de juntas ejecutivo, un espacio al que nunca había entrado, 20 minutos antes. La sala era imponente, mesa de caoba que sentaba 50 personas, pantallas de último modelo, vista panorámica de la ciudad. Gerentes y directores comenzaron a llegar. Javier entró con Andrea,
ambos luciendo trajes que costaban más que mi renta mensual. Se detuvieron al verme. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier. Me invitaron. Andrea soltó esa risita condescendiente. Probablemente para tomar notas. La coordinadora de logística haciendo trabajo de secretaria. Qué apropiado. Se sentaron en la tercera fila, entre otros directores y gerentes senior. Yo ocupé mi lugar en primera fila, sintiéndome expuesta y fuera de lugar. A las 10 de la mañana exactas, las puertas se abrieron. Mi padre entró acompañado del CEO actual, el director legal, la directora de recursos humanos corporativa, y 3 personas que reconocí de fotografías, miembros del Consejo de Administración. Eduardo Ramírez, 72 años, caminaba con la autoridad de quien construyó un imperio desde cero. Fundó Industrias Ramírez hace 45 años con un camión prestado. Ahora éramos la empresa de logística más grande del país con operaciones en 16 naciones. Buenos días, comenzó, su voz resonando sin necesidad de micrófono. Esta reunión determina el futuro de la compañía que construí. Javier se acomodó en su asiento, preparándose para su momento. Durante 2 años he evaluado liderazgo en esta organización, continuó papá. Desempeño. Ética. Visión estratégica. Capacidad para innovar bajo presión. La pantalla detrás de él se iluminó. Gráficas de eficiencia operativa. Mis gráficas. Mis análisis de rutas. Mis optimizaciones de costos. Una persona en esta empresa redujo costos operativos 18 millones el año pasado. Aumentó eficiencia de entregas del 82 al 96%. Implementó sistemas de rastreo que otros consideraban imposibles. Los ejecutivos murmuraban, buscando entre sus filas para identificar a ese talento. Esa persona, papá me miró directamente, es mi hija Valeria. El silencio fue ensordecedor. Sentí cada par de ojos clavarse en mi nuca. Valeria presentó 17 propuestas de mejora en 6 años. 17. Todas implementadas discretamente por el director de operaciones, quien me reporta directamente. Todas exitosas. Todas atribuidas públicamente a otros departamentos. La siguiente diapositiva mostró correos electrónicos. Javier reclamando crédito por su estrategia de rutas brasileñas. Andrea presentando su innovador sistema de rastreo que yo había diseñado. Otros gerentes adjudicándose logros que salieron de mi cubículo sin ventanas. Pero lo más revelador, la voz de papá se endureció como acero, fue descubrir el acoso sistemático que ha sufrido. Valeria, por favor, párate. Me puse de pie con piernas temblorosas. Durante 6 años, familiares míos la han humillado públicamente. La han excluido de crédito merecido. Han saboteado sus oportunidades de ascenso. Papá sacó una carpeta gruesa. Recursos Humanos documentó cada incidente. Grabaciones de reuniones. Testimonios de testigos. Correos donde se coordinan para minimizar sus logros. Andrea se puso pálida. Javier parecía confundido, aún sin comprender la magnitud. Eres la vergüenza del departamento, citó papá, mirando directamente a Andrea. Palabras exactas dichas a mi hija hace 2 semanas. Frente a 12 empleados. Señor Ramírez, yo puedo explicar. Andrea comenzó. Silencio. El rugido de papá silenció la sala. Nadie insulta a la futura CEO de esta empresa. El mundo se detuvo. ¿Había escuchado correctamente? Valeria Ramírez asumirá como CEO de Industrias Ramírez en 6 meses. Comenzando hoy, será vicepresidenta ejecutiva de operaciones, entrenando directamente conmigo y con el consejo. Javier se puso de pie. Papá, esto es ridículo. Yo he trabajado. Tú has trabajado apropiándote del trabajo de tu hermana. Has construido tu carrera sobre sus ideas mientras las saboteabas públicamente. Papá abrió otra carpeta. Andrea Torres de Ramírez. Despedida efectivo inmediatamente. Acoso laboral, apropiación de propiedad intelectual, y creación de ambiente hostil. Andrea gritó, no puedes despedirme. Soy la directora de marketing. Eras. Seguridad te escoltará en 5 minutos. Javier Ramírez, papá se volvió hacia mi hermano. Despedido. Complicidad en fraude corporativo y abuso de autoridad familiar. Papá. Javier corrió hacia adelante. Soy tu hijo.
Tu heredero. Mi heredero es quien demuestra excelencia, no quien se aprovecha de ella. Papá señaló la puerta. Los abogados discutirán tu liquidación. Pero tu carrera en esta empresa terminó. El director legal se adelantó con documentos. Tenemos evidencia de 32 instancias documentadas de apropiación de crédito. 17 empleados testificaron sobre el patrón de acoso. Los procedimientos legales procederán. 2 oficiales de seguridad entraron. Javier y Andrea fueron escoltados mientras 50 ejecutivos observaban en shock absoluto. Papá me tomó del brazo y me llevó al frente de la sala, junto a él. Esta es su CEO futura. Quien tenga problema con eso, puede unirse a los recién despedidos. Nadie se movió. Parte 3. La verdadera sucesión. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Papá me entrenaba personalmente 6 horas diarias. Reuniones con el consejo. Presentaciones ante inversionistas. Visitas a operaciones en otros países. ¿Por qué nunca dijiste nada?, le pregunté una tarde en su oficina, revisando proyecciones financieras. Porque necesitabas desarrollar tu talento sin el peso del apellido protegiéndote o aplastándote, respondió. Observé cómo sobrevivías, innovabas, mantenías integridad bajo presión constante. Eso no se puede enseñar. Javier era el obvio. Javier era conveniente. Hombre, primogénito, carismático con clientes. Pero líder verdadero requiere más. Requiere visión cuando otros solo ven obstáculos. Requiere humildad para aprender de cualquier nivel. Requiere carácter para hacer lo correcto cuando es más fácil hacerlo popular. El proyecto que Andrea estaba liderando, la expansión a mercados asiáticos, fue cancelado tras descubrir que había inflado proyecciones y ocultado riesgos críticos. El análisis que yo había enviado al director de operaciones meses atrás, advirtiendo sobre esos exactos problemas, fue vindicado públicamente. Javier intentó demandar por despido injustificado basado en favoritismo familiar. Los abogados presentaron las 32 instancias documentadas. El juez desestimó el caso en la primera audiencia. Andrea consiguió trabajo en una empresa competidora. Renunció a las 2 semanas cuando sus nuevos jefes descubrieron que su portafolio de éxitos era en realidad trabajo robado. Su reputación en la industria estaba destruida. Mamá, quien inicialmente estaba furiosa con papá por destruir a la familia, cambió de opinión tras ver las evidencias completas. No crié a mi hijo para que fuera un abusador, me dijo con lágrimas. Valeria, perdóname por no ver lo que estaba pasando. La abracé. No sabías. Ellos eran cuidadosos. Pero una madre debería saber. Epílogo, 6 meses después. Mi primera semana como CEO oficial de Industrias Ramírez coincidió con la Cumbre Latinoamericana de Logística. 400 ejecutivos de la industria reunidos en Cancún. Subí al estrado como keynote speaker principal, algo que mi padre había negociado como mi debut público. Compartí la estrategia de 5 años que había desarrollado: expansión sostenible, tecnología de rastreo con inteligencia artificial, reducción de huella de carbono. Al terminar, la ovación fue inmediata. 3 CEOs de empresas competidoras se acercaron para discutir posibles colaboraciones. En la fila estaba Andrea. Había entrado con gafete de visitante. Sus ojos mostraban algo que nunca había visto en ella: reconocimiento forzado de una realidad que no podía negar. Felicidades, dijo cortante. Gracias. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Que realmente eres buena. No fue suerte. No fue el apellido. Eres legítimamente brillante. Lo sé, respondí con calma. Siempre lo supe. El problema fue que tú no. Se alejó sin responder. No la volví a ver. Papá me esperaba en el lobby del hotel, sonriendo con ese orgullo paternal que ahora podía expresar públicamente. Nadie insulta a la futura CEO, cité sus palabras de meses atrás. Lo dijiste antes de que yo supiera que iba a hacerlo. Lo dije porque ya lo eras. Solo faltaba que el mundo lo reconociera oficialmente. Me entregó una carpeta. Tu primer gran desafío como CEO. Negociación con 3 gobiernos para corredor de comercio centroamericano. 200 millones en juego. Abrí la carpeta. Complejidad masiva. Múltiples stakeholders. Riesgos políticos y financieros entrelazados.
Era exactamente el tipo de problema que me hacía sentir viva. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Ya empezaste hace 6 años, respondió papá. En un cubículo sin ventanas, demostrando que el verdadero liderazgo no necesita título para existir. Solo necesita título para expandirse. Esa noche, en mi suite presidencial, actualicé mi perfil de LinkedIn. Título nuevo, CEO, Industrias Ramírez. Dentro de 20 minutos, tenía 47 solicitudes de conexión. Entre ellas, una de Javier. La rechacé sin abrir su mensaje. Algunas puertas, cuando se cierran, deben permanecer cerradas. No por venganza, sino por principio. Y los principios, había aprendido en 6 años de humillaciones convertidas en fortaleza, eran lo único que realmente sobrevivía cuando todo lo demás colapsaba.